In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michael Arcangelo, defende-nos in prelio contra nequitia insidia diaboli est presidium. Impere le Deo supplite pecamur, tuque principia militia celesti, Satanás de olios que spiritus malignus, via partizione in animalo per vaganto in mundo divina virtute in inferno detrude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Este video tiene como objetivo tratar el tema sobre el obispo Ocio. Yo soy el Padre José Manuel, me alegra que estén mirando el video. Dios les dé la gracia de verlo completo para que así pues tengan la información que se quiere dar completa y también para que hagan la caridad de colaborarme con su tiempo para el canal. Debo pedir disculpas por las grabaciones que se han hecho y que se interrumpen. Es un problema y pues estuve buscando cómo hacer grabaciones más de calidad, pero todo hay que pagarlo y yo no estoy en situación para poder comprometerme con algunas aplicaciones que pueden dar mejor servicio y toca pagar dinero, pues no puedo. Pido también disculpas por algunos errores, por ejemplo, el de qué día, cuando hablando de María Magdalena, que el Señor le dice, cuando fue a tocarlo, Noli, yo dije que es Noli Tangeri, y es Noli me tangeri, o sea, no me toques. Entonces yo suprimí el me, Noli me tangeri. Es entonces lo que le dice el Señor a María Magdalena cuando fue a tocarlo, cuando me referí que cometí el error al decir que que el Señor no es del agrado de que la mujer toque el Santísimo Sacramento. El Señor le dijo a María Magdalena, Noli me tangere. Y en cambio le dijo a Tomás, lo que sabemos, mete tu dedo en mi llaga, mete tu mano en mi costado. Bueno, como les había dicho, vamos a ver unos datos sobre el obispo Ocio, que ustedes saben muy bien, fue una persona muy importante en la guerra contra la herejía arriana. Acuérdense que la herejía arriana es la herejía, no se puede decir que es la herejía que combate la divinidad de Jesucristo, que no acepta la divinidad de Jesucristo. Y vimos cómo en el concilio de Nicea en el año 325, San Atanasio fue el campeón de la fe, y en esto también estaba este santo obispo Ocio de Córdoba. Entonces es importante esto porque nosotros debemos saber por qué es que profesamos nuestra fe católica. De esa manera como nosotros podemos resistir a la sarta de maldades y blasfemias que nos escupen desde todos lados, por todas partes. De ahí que debemos tener el conocimiento en nuestro intelecto y de ahí llevarlo al alma para hacer esa profesión de fe católica y tener toda la confianza en el clementísimo Rey y Señor Jesucristo y no necesitar más de dioses, ni de filosofía, ni de teologías de avanzada, modernistas, de basura, que eso no es sino basura. Por eso debemos tener claro
las bases de nuestra santísima fe católica y rechazar todo error y toda blasfemia, venga de donde venga, salga de estadios, salga de discotecas, salga de templos, salga lo que sea, dígala payasos, dígala jerarca, diga lo que sea, todo el que vaya en contra de la santísima fe nuestra católica, de creer que no existe sino un solo Dios, completamente inabarcable, completamente inmensurable, omnipresente, viene del diablo, como les he dicho. Nuestro Señor es un Dios eterno, totalmente inabarcable, como les digo, que está en un misterio inaccesible, pero que nos ha dado a conocer a través de su Santísimo Hijo el misterio de la augusta Trinidad. Por lo tanto, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y eso, usted sabe, lo vimos en las definiciones del Concilio de Nicea y también la cuestión con el filio, con la consustancialidad que combatió contra la herejía arriana. Voy a leerles un fragmento de un texto escrito por el señor Marcelino Menéndez Pelayo, una persona muy importante, con una formación muy profunda de fe, de testimonio católico, quien escribió un libro que se llama Historia de los heterodoxos españoles. Y en el capítulo primero, donde se trata de España romana y visigoda, periodo de la Reconquista, del helenismo y protestantes, encontramos en el libro primero, ¿no? Capítulo 5, Ocio en sus relaciones con el arrianismo, Potamio y Florencio. Entonces aquí vamos a tomar unos datos importantes de lo elemental que debemos saber sobre Ocio. Dice, el nombre de Ocio, que significa santo en griego, pero el que lo llevó pertenecía a la raza hispano-latina, puesto que en el concilio niceno, en el año 325, tuvo que explicarse por intérpretes, según resulta de las actas del concilio. Nació Ocio en Córdoba, España, si hemos de estar al irrecusable testimonio de San Atanasio y al de Simón Metafrastes, hacia el año 256 nace este varón, Ocio, puesto que murió en el año 357 a los 101 años de edad, con escasa diferencia. Duró 101 años Ocio. Fue electo obispo de Córdoba por los años 294, puesto que en el año 355 llevaba 60 de obispado, según lo cuenta San Atanasio. Confesor de la fe durante la persecución de Diocleciano, Ocio. Padeció tormentos cuyas cicatrices mostraba aún en Nicea, y fue enviado al destierro, conforme testifica el santo obispo de Alejandría en la apología de Fuga Sua. De la confesión habla el mismo Ocio en la carta a Constancio, al emperador Constancio, que dice: ego confessionis munus esplevit primum cum persecutio moveretur a babo tuo Maximiano. O sea, ahí dice que él sufrió la persecución, confiesa la persecución que hubo durante el imperio de Maximiano. Asistió después al concilio de Liberis, entre cuyas firmas viene en un undécimo lugar, como que no llevaba más que 9 o 10 años de obispado. Salió de España, no sabemos si llamado por Constantino
a quien acompañaba en Milán en el año 313, la firma del Tratado de Milán. El emperador tenía en mucha estima sus consejos, sobre todo en cosas eclesiásticas, y parece indudable que Ocio le convirtió al cristianismo o acabó de decidirle en favor de la verdadera religión, pues el pagano Zósimo atribuye la conversión del César, Constantino, a un egipcio de España, debiéndose entender la palabra egipcio en el sentido de mago, sacerdote o sabio, como la interpretan casi todos los historiadores, quienes asimismo convienen en identificar a Ocio con egipcio, por no haberse de otro catequista español, por no saberse de otro catequista español que siguiese la corte de Constantino en aquella fecha. De la sana y enérgica influencia de Ocio en el ánimo de Constantino, responde la ley Manumissionibus in Ecclesia, a él dirigida, que se lee en el Código Teodosiano. La influencia de Ocio en el emperador Constantino era totalmente anti-herética. No quería absolutamente ninguna trato, digámoslo así, con herejes. Aunque Ocio fue calumniado que él había favorecido la herejía también. Inclusive dicen cosas feas de que él al final había apostatado de la fe católica y se había regresado al arrianismo. Acuérdese, la doctrina de Arrio. Mayor peligro que el del cisma de Donato fue para la iglesia la herejía de Arrio, presbítero alejandrino, cuya historia y tendencias ya están expuestas. Aquí basta recordar lo que todo el mundo ya sabemos, es decir, que Arrio negaba la divinidad del Verbo del Santísimo Señor Jesucristo y su consustancialidad con el Padre. Enviado Ocio a Alejandría para calmar las disensiones entre Arrio y San Atanasio, vio imposible reducir el primero a Arrio y opinó por la celebración de un concilio. Ocio tuvo que ver con la llamada al concilio de Nicea, 325. En este concilio juntóse en Nicea de Bitinia, el año 325, con asistencia de 318 obispos, presidido por el mismo Ocio. Ocio fue el que dirigió el concilio de Nicea, que firma el primero, después de los legados del Papa, en esta forma: Ocius Episcopus Civitatis Cordubensis, Provinciae Hispaniae, dice: Ita credo sicus superius dictum est Victor et Vicentius presbiteri urbis Romane pro venerabile viro Papa et Episcopo nostro Silvestro suscripsimus, etc. Ahí está diciendo que después de los presbíteros enviados por el Papa Víctor y Vicencio, firma este santo obispo Ocio. Incluyendo, tenemos que aclarar que hay que hacer un video sobre Silvestre, el Papa, que fue el que reinó durante la herejía arriana, para saber cuál era la posición que tenía el Papa. Aquel concilio, el niceno, el primero de los ecuménicos, debe ser tenido por el hecho más importante de los primeros siglos cristianos, en tanto abundaron las maravillas. Viose a la iglesia sacar incólume de la aguda y sofística dialéctica de Arrio el tesoro de su fe, representado por uno de los dogmas capitales, el de la divinidad del Logos.
y asentarle sobre sus fundamentos firmísimos, formulándole en términos claros que cerraban la puerta a toda anfibología. La Iglesia, que jamás introduce nueva doctrina, no hizo otra cosa que definir el principio de la consustancialidad, tal como se lee en el primer capítulo del Evangelio de San Juan. La palabra homousios, consustancial, empleada la primera vez por el Concilio Niceno, no es más que una paráfrasis de lo que dice el Evangelio de San Juan. Verbum era apudeum, Deus era verbum. El verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. El cristianismo no ha variado ni variará nunca de doctrina. Fijémonos en esto. Eso es un sentido lógico. No podemos aceptar el acomodamiento de la doctrina. Lo que fue malo ayer sigue siendo malo hoy. Si nosotros aceptamos otra cosa, la doctrina no se falsifica. La que nos volvemos falsos somos nosotros y por lo tanto iremos a perecer al mundo de los falsos, o sea, a lo dirigido por Satanás. ¿Qué gloria cabe a nuestro Ocio por haber dictado la profesión de fe de Nicea? Símbolo que el mundo cristiano repite hoy como regla de fe y norma de creencia. Creemos en un Dios Padre omnipotente, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en Jesucristo, Hijo de Dios, unigénito del Padre, esto es, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, nacido, no hecho, homousios, esto es, consustancial al Padre, porque han sido hechas todas las cosas del cielo y de la tierra. Que Ocio redactó esta admirable fórmula, modelo de precisión, de estilo y de vigor teológico, lo afirma expresamente San Atanasio en la epístola Ad Solitarius. Dice San Atanasio: Hic formulam fidei in Nicene sínodo concepit. Esta es la fórmula de fe concebida en el Concilio de Nicea. La suscribieron 318 obispos, absteniéndose de hacerlo 5 por ser arrianos. En algunos cánones disciplinarios del Concilio Niceno, especialmente en el tercero y en el 18, parece notarse la influencia del Concilio Niveritano y por ende la influencia de Ocio. Muerto Constantino en el año 337, sube al trono Constancio, su hijo. Entonces es donde dicen que el obispo Ocio había retornado a la herejía arriana, se había vuelto arriano. Entonces viene ahí una serie de persecuciones, hicieron otro concilio y dice acá, presidió nuestro Ocio, que firma en primer lugar en el concilio de... Qué pena. Va a seguir el texto. Convocóse al fin un concilio en Sardis, el de Sardis. Convocóse al fin un concilio en Sardis, ciudad de Liria, el año 347. Acuérdense que el 325 fue el de Nicea, el 347 ya hubo otro concilio, el de Sardis. Concurrieron 300 obispos griegos y 76 latinos. Presidió nuestro querido obispo Ocio, que firma en primer lugar y propuso y redactó la mayor parte de los cánones encabezados con esta frase: Ocius Episcopus Dixi. Ocio, obispo, dice. El sínodo respondió a todo
Plachet. A todo lo aceptó. San Atanasio fue restituido a su silla y condenados de nuevo los arrianos. Otra vez en España, Ocio reunió en Córdoba un concilio provincial con el cual hizo admitir las decisiones del concilio de Sardis y pronunció nuevo anatema contra los secuaces de Arrio. No se conservan las actas de este concilio. Por este tiempo, el emperador Constantino, del lado de los arrianos, por este tiempo habíase puesto resueltamente Constantino del lado de los arrianos y consentía en 355 que desterrasen al Papa Liberio por no querer firmar la condenación de Atanasio. No satisfechos con esto, el emperador y sus allegados empeñáronse en vencer la firmeza de Ocio, de quien decían, según refiere San Atanasio, su autoridad sola puede levantar el mundo contra nosotros. Es el príncipe de los concilios. Cuanto él dice, se oye y acata en todas partes. Él redactó la profesión de fe en el Sínodo de Nicea, ¿no? Él llama herejes a los arrianos. Son palabras de San Atanasio que decían los que le hacían la guerra. Aquí habla otra vez que me deja un poco, dice aquí que por ese tiempo había puesto absolutamente Constantino, y bueno, y aquí me habla de Constancio. A veces en los libros uno no sabe si es que se equivocaron o es que uno no entiende, pero bueno, aquí empieza otra vez, dice, a las porfiadas súplicas y a las amenazas de Constancio, porque si yo no quiero quedar como el que mete el pie, dice, habló de Constantino acá y ahora habla de Constancio. O sea, bueno, respondió el gran prelado en aquella su admirable carta, la más digna, valiente y severa que un sacerdote ha dirigido a un monarca. Dice Ocio, yo fui confesor de la fe, le decía, cuando la persecución de tu abuelo Maximiano. Si tú la reiteras, dispuesto estoy a padecerlo todo antes que a derramar sangre inocente, ni ser traidor a la verdad. Mal haces en escribir tales cosas y en amenazarme. Acuérdate que eres mortal, teme el día del juicio, consérvate puro para aquel día, no te mezcles en cosas de la iglesia, ni aspires a enseñarnos a los que estamos en ella, puesto que debes recibir las lecciones de nosotros. Confióte Dios el imperio, a nosotros las cosas de la Santa Iglesia. El que usurpa tu potestad contradice a la ordenación divina. No te hagas reo de un crimen mayor usurpando los tesoros del templo. Escrito está, da a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ni a nosotros es lícito tener potestad en la tierra, ni tú, emperador, la tienes en lo sagrado. Escríbote esto por celo de tu salvación. Ni pienso con los arrianos, ni le ayudo, sino que anatematizo de todo corazón su herejía. Ni puedo suscribir la condenación de Atanasio, a quien nosotros y la Iglesia romana y un concilio han declarado inocente. Porque el emperador Constancio quería pues hacerle la guerra a San Atanasio y que esperaban que Ocio firmara esta condenación. Separación maravillosa de los límites de las dos potestades, como tales anticipado anatema a los desvaríos de todo príncipe teólogo, llámese Constancio o León o Isaurico. Bueno, es increíble, parece que a tal hombre, a Ocio, se le haya acusado de hereje, al que redactó el símbolo de Nicea y absolvió a San Atanasio en el concilio sardicense. Y a los 100 años escribió al hijo de Constantino en los términos que hemos visto. Y sin embargo es cosa corriente en muchas historias que Ocio claudicó al fin de su vida y que no contento con firmar una profesión de fe arriana, vino a la Bética, donde persiguió y quiso deponer a San Gregorio y Liberetiano, obispo, que no quería comunicarse con él. Y cierran toda la fábula con el célebre relato de la muerte repentina de Ocio, a quien se le torció la boca con feo visaje.
cuando iba a pronunciar sentencia contra el santo prelado Gregorio. Cuento tan mal forjado ha sido deshecho y excluido de la historia por el mayor número de nuestros críticos y sobre todo por el padre Flores en su disertación apologética y por Maceda en la suya Ocius Vere Ocius, ya citado. No hay por qué detenernos en estas acusaciones contra este santo obispo. Vamos a terminar con una, y aquí pues da algunos, cita algunos autores, que inclusive santos, que parece que creyeron que Ocio había caído en herejía. Vamos aquí otro fragmento. Dice: Constancio salió de Roma para Sirmio el día 4 de las calendas de junio del 357. Allí atormentó a Ocio para que le consintiese en la comunicación con Ursarcio y Valente. Ocio murió dentro del mismo año 357, según San Atanasio, y el día 27 de agosto, como afirma el menologio griego, en mes y medio escasos, era muy difícil en el siglo IV de nuestra era hacer el viaje de Sirmio a España, aunque presidamos del tiempo que tardó Constancio en su viaje a la Panonia y del que se necesitaba para la celebración del concilio, y en mala disposición debió de estar Ocio para viajes tan rápidos como con 101 años de edad y afligidos con azotes y atormentos por orden de Constancio. Es que San Isidoro también habla de pronto de que desertó de la fe Ocio, y por lo tanto dice acá: la autoridad de San Isidoro de Sevilla tampoco hace fuerza, porque su narración es de referencia al escrito de Marcelino, Marcelino presbítero luciferiano, en unión con otro de la misma secta, llamado Faustino, presentó a los emperadores Valentino y Teodosio un libellus precum, que mejor diríamos libelo infamatorio, donde pretendía justificar toda la persecución con Ocio. Bueno, aquí lo que debemos tener claro es que este obispo Ocio fue el que compuso prácticamente la fórmula de la consustancialidad en el credo, y es lo que nos interesa. El resto ya pues, ustedes saben que todo el que haga algo por la gloria de Dios, el diablo se encarga de desatar toda la furia y la persecución con calumnias y o con la exageración de las verdades. No vamos a decir que Ocio era inmaculado, pero que sí se mantuvo firme en la fe católica, hay que creerlo. Por eso termino aquí con esto que dice acá: contra ese cuento absurdo que lo llamaban avaro y tímido al Ocio, autor de la carta a Constancio y 2 veces confesor de la fe, hemos de poner el testimonio brillante de San Atanasio, que con él, lidió bizarramente contra los arrianos. Murió Ocio protestando de la violencia, condenando la herejía arriana y prohibiendo que nadie le siguiese ni amparase a la herejía. Son palabras de San Atanasio. Debemos creer que San Atanasio es el que dice la verdad. ¿Para qué he de alabar a este santo viejo, confesor, insigne de Jesucristo? No hay en el mundo quien ignore que Ocio fue desterrado y perseguido por la fe. ¿Qué concilio hubo donde él no presidiese? ¿Cuándo habló delante de los obispos sin que todos asintiesen a su parecer? ¿Qué iglesia no fue defendida y amparada por él? ¿Qué pecador se le acercó que no recobrase aliento o salud? ¿A qué enfermo o menesteroso no favoreció y ayudó en todo? Estas son palabras de San Atanasio. Imagínense. La iglesia griega venera a Ocio como santo el 27 de agosto. La latina no le ha canonizado todavía, quizás por estar en medio el libellus de los luciferianos calumniándolos. Los escritos de Ocio que a nosotros han llegado son
son brevísimos y en corto número, pero verdaderas joyas. Redúcese a la profesión de fe de Nicea, a la carta a Constancio, que leímos, y a 15 cánones del concilio de Sardis. San Isidoro le atribuye además una carta a su hermana de Laude Virginitatis, de la alabanza a la virginidad, escrita, dice, en hermoso y apacible estilo, y un tratado sobre la interpretación de las vestiduras de los sacerdotes en la ley antigua. San Atanasio parece aludir a escritos polémicos de Ocio contra los arrianos. Pensó en traducir al latín el Timeo de Platón, pero no llegó a realizarlo, y encargó esta tarea a Calcidio, que le dedicó su versión, señalada en la historia de la filosofía por haber sido casi el único escrito platónico que llegó a noticia de la Edad Media. Hasta en los estudios filosóficos ha sido benéfica la influencia de Ocio, representante entre nosotros del platonismo católico de los primeros padres. Es lo que termina aquí este capítulo de los heterodoxos españoles del señor Menéndez y Pelayo, hablando sobre el obispo Ocio. Esto es muy importante. Yo no sé si les parecerá aburrido, pero la importancia la tiene. De todas maneras, pues, que nos sirva de algo para mantener la fe en este tiempo de tanta tiniebla. Adiutorio nostri nomini Domini, qui feci cielo et terram. Domini exaudi ratione mea, como sacte venia, benedicamo Domino Deo gratias, benedicat vos omnipotens et misericordiamus Pater, et Filius Spiritus Sanctus. Amén. Que en todo Dios sea glorificado.